¿Alguna vez te ha pasado que le cuentas un logro a alguien que considerabas tu compa y su reacción no te cuadra? La sonrisa se ve forzada, las felicitaciones suenan huecas y te quedas pensando, ¿me estoy haciendo una película? ¿O de verdad hay algo raro aquí? Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno y descubrió algo bastante perturbador. La envidia casi siempre es invisible hasta que sabes exactamente qué buscar. Y cuando aprendes a ver las señales, te das cuenta de que estuviste ciego todo el tiempo. Te voy a mostrar los 7 indicios que Jung identificó en las personas envidiosas. Señales que se les escapan, incluso cuando intentan disimular. Y al final de este video, vas a saber exactamente quién a tu alrededor te tiene envidia, aunque te sonría en la cara. Porque Jung nos enseñó una verdad incómoda. La envidia no se trata de que tú seas mejor que alguien. Se trata del lado oscuro no integrado del otro siendo proyectado en ti. La persona envidiosa odia en ti lo que no ha tenido el valor de desarrollar en sí misma. Antes de empezar, necesito validar algo que quizás estás sintiendo. No te estás haciendo una película. Ese instinto que te dice que algo no anda bien con cierta persona, aunque sea educada, aunque todos digan que es buena onda, ese instinto generalmente tiene razón. Jung descubrió que el inconsciente percibe cosas que la mente racional aún no ha procesado. Sientes la envidia antes de poder probarla. Y este video te va a dar las pruebas que necesitas. El dolor de ser blanco de la envidia es único. Porque no estás lidiando con un enemigo declarado, estás lidiando con alguien que te sonríe, que está presente en tu vida, pero que secretamente desea que te vaya mal. Y lo peor, dudas de tu propia percepción. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que estoy viendo fantasmas donde no los hay? Jung diría, tu inconsciente te está alertando, y ahora vamos a hacer consciente esa alerta. Te voy a contar la historia de alguien que vivió exactamente esto. Lupita tenía 32 años, cuando empezó a notar que algo raro pasaba con Fernanda, su mejor amiga desde la facu. 10 años de amistad. Habían sido damas de honor la una de la otra, confidentes. O al menos eso era lo que Lupita creía. Todo empezó a cambiar cuando Lupita consiguió un ascenso importante en el trabajo. Jefa de proyectos, aumento de sueldo, reconocimiento. Le marcó a Fernanda de inmediato, emocionada por compartir la noticia. Y la reacción de Fernanda fue extraña. Hubo una pausa larga antes de las felicitaciones, y cuando llegaron, vinieron acompañadas de «Ah, qué chido, te lo merecías, considerando cuánto tiempo te quedaste estancada en esa posición anterior, ¿no?» Lupita colgó el teléfono confundida. ¿Eso había sido un cumplido o una crítica disfrazada? Intentó ignorarlo. Eran amigas desde hacía una década. Debía estar interpretando mal. Pero las señales continuaron. Cuando Lupita compró un departamento nuevo, Fernanda la visitó y le dijo, está bonito. Chiquito, ¿no? Pero debe ser lo que te alcanza con tu presupuesto. Cuando Lupita empezó a andar con alguien que de verdad la trataba bien, Fernanda comentó, ten cuidado de no emocionarte demasiado rápido. Siempre has sido un poco intensa con los novios. Lupita empezó a cuestionarse todo. ¿Será que Fernanda estaba siendo sincera y protectora o había algo más profundo pasando? Fue entonces cuando Lupita buscó acompañamiento terapéutico. Y la terapeuta junguiana le mencionó por primera vez, ¿alguna vez has considerado que tu amiga te puede tener envidia? La resistencia de Lupita fue inmediata. Fernanda, imposible, eran amigas. Pero la terapeuta le pidió a Lupita que hiciera un ejercicio, anotar cada interacción con Fernanda durante un mes, y al final de ese mes, Lupita vio el patrón y ya no pudo negarlo.
Ahora, vamos a los 7 indicios que Jung y otros psicólogos junguianos identificaron en personas envidiosas. Presta atención porque vas a reconocer patrones que quizás estás viviendo ahora mismo. Señal número 1. Cumplidos con veneno. Jung llamaba a esto la proyección ambivalente del lado oscuro. La persona envidiosa quiere halagarte porque sabe que debería hacerlo. Pero su lado oscuro, la parte no integrada, inyecta veneno en el cumplido. ¿Cómo funciona en la práctica? En vez de decir felicidades por el ascenso, dicen felicidades, al fin lo conseguiste. En vez de te ves muy bien tu cabello, dicen te ves muy bien tu cabello, a diferencia de cómo usualmente te lo arreglas. En vez de estás radiante, dicen te ves bien considerando todo lo que has pasado. La estructura del cumplido con veneno siempre tiene 3 partes. Primero, el cumplido superficial. Segundo, la palabra puente que introduce el veneno, pero, considerando. Finalmente, a pesar de. Tercero, la crítica disfrazada de observación neutra. Lupita anotó 13 cumplidos con veneno de Fernanda en un solo mes. Cuando Lupita estaba contenta con su cuerpo después de meses en el gym, Fernanda le dijo, «Te ves bien, aún no estás en tu peso ideal, pero ahí vas». Cuando Lupita compartió que había ahorrado para un viaje, Fernanda comentó, «Qué bueno que al fin te estás organizando con el dinero». Siempre has sido un poco descontrolada con eso, ¿no? Jung lo explicaría así. Fernanda no ha integrado su propio lado oscuro. Los logros de Lupita reflejan de vuelta a Fernanda lo que ella no ha desarrollado en sí misma. Disciplina, crecimiento profesional, una relación sana, y en vez de que Fernanda haga el trabajo interno de desarrollar esas áreas, su lado oscuro ataca a Lupita a través de cumplidos con veneno. Lo que hace que esto sea psicológicamente peligroso es que los cumplidos con veneno son gaslighting sutil. Sientes el veneno, pero no lo puedes probar. Si te enfrentas a la persona envidiosa, te dice, «Yo solo te estaba elogiando. Estás siendo demasiado sensible», y te quedas cuestionando tu propia sanidad. Si alguien cercano a ti te hace cumplidos que siempre vienen acompañados de críticas sutiles, que siempre tienen peros, que siempre te dejan sintiéndote peor que antes. Esa es la primera señal, no son imaginaciones tuyas. Jung validaría tu percepción. Ahora vamos a la señal número 2, minimizar sistemáticamente tus logros. Jung diría que las personas envidiosas necesitan minimizar tus logros para reducir el dolor que sienten al compararse contigo. Es un mecanismo de defensa del ego. Si tu logro no es tan impresionante, entonces la falta de ese logro en la vida del envidioso no duele tanto. ¿Cómo se ve esto? Logras algo importante y la persona envidiosa responde con una de estas tácticas. Táctica 1. Echarle la culpa a la suerte. Ah, tuviste suerte. Estabas en el lugar correcto en el momento preciso. Táctica 2. Decir que fue por palancas. Claro, con los contactos que tienes, claro, tu papá te ayudó. Táctica 3. Compararte con alguien que logró algo más grande. Qué bueno, pero fulano logró algo todavía más grande. Táctica 4. Cambiar de tema rapidito. ¡Ah! ¡Qué chido! Déjame contarte cómo me fue hoy. Lupita se dio cuenta de que cada vez que compartía algo bueno, Fernanda o cambiaba de tema en 30 segundos o encontraba una forma de atribuir el logro de Lupita a factores externos. Cuando Lupita cerró un contrato importante en el trabajo, Fernanda dijo, «Ah, pues normal, su empresa tiene mucho nombre. Prácticamente se vende solo, ¿no?» Cuando Lupita fue ascendida otra vez, un año después, Fernanda comentó, «Es que a tu jefe siempre le has caído bien, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo». Jung explicaría, para que Fernanda integrara su propio lado oscuro, ella necesitaría mirar hacia adentro y preguntarse,
¿Por qué me molestan tanto los logros de Lupita? ¿Qué dice eso sobre lo que yo no estoy haciendo en mi propia vida? Pero hacer esa pregunta duele. Es más fácil para el ego minimizar los logros de Lupita que enfrentar la propia estancación. Ándale, la persona con mala vibra no puede simplemente alegrarse por ti. Necesita encontrar una forma de reducir el valor de lo que has logrado. Porque si lo que lograste tiene valor real, entonces la ausencia de eso en su propia vida se vuelve insufrible. ¡Qué fuerte! Prueba práctica. Piensa en alguien en tu vida. En las últimas 5 veces que compartiste un logro con esa persona, ¿cuántas veces lo celebró genuinamente, sin resquemores? ¿Cuántas veces le echó la culpa a la suerte, a palancas, o cambió de tema rapidito? Si la respuesta es la mayoría de las veces, estás lidiando con envidia, aguas, pero espérate, porque el signo más revelador aún está por venir. Antes de eso, te voy a contar lo que pasó cuando Lupita finalmente confrontó la situación y lo que Carl Jung diría sobre la respuesta que ella recibió. Señal número 3. Competencia silenciosa constante. Este es uno de los signos más sutiles y más destructivos. Jung llamaría a esto inflación del ego a expensas del otro. La persona envidiosa transforma cada conversación en una competencia no declarada, donde necesita probar que está al mismo nivel que tú, o arriba. ¡Qué horror! ¿Cómo reconocerlo? Compartes algo sobre tu vida, y en lugar de que la persona pregunte sobre ti o demuestre interés genuino, ella inmediatamente redirecciona la conversación hacia un logro suyo, o minimiza el tuyo. Patrón 1. Tú dices algo bueno que pasó. Ella inmediatamente cuenta algo mejor que le pasó a ella. Tú, me dieron un aumento del 15%. Ella, qué bueno, a mí me dieron el 20% el año pasado. Patrón 2. Tú compartes un desafío, ella comparte un desafío mayor para mostrar que sufre más. Tú, esta semana fue exhaustiva. Ella, exhaustiva. Tú no sabes lo que es exhaustión. Déjate cuento mi semana. Lupita se dio cuenta de que las conversaciones con Fernanda se habían vuelto exhaustivas, porque nunca eran realmente sobre conexión. Eran sobre Fernanda probando algo. Cuando Lupita mencionaba que estaba leyendo un libro interesante, Fernanda no preguntaba cuál libro. Fernanda inmediatamente listaba 5 libros que había leído ese mes. Cuando Lupita comentaba que estaba aprendiendo francés, Fernanda no preguntaba por qué o cómo le estaba yendo. Fernanda inmediatamente mencionaba que ella era fluente en español y estaba pensando en aprender italiano. ¡Ay, nanita! La competencia silenciosa es especialmente tóxica porque la persona envidiosa nunca admite que está compitiendo. Si se lo señalas, lo niega. Yo solo estaba compartiendo. Te estás haciendo una película. Pero Jung diría, el inconsciente de ella está en competencia constante, porque el lado oscuro no integrado no soporta que tú tengas algo que ella no tiene. Test de competencia silenciosa. En la próxima conversación con esa persona, presta atención. ¿Cuántas veces hace preguntas genuinas sobre ti versus cuántas veces redirecciona la conversación hacia ella? Si la razón es 3-1 o peor, tienes un competidor silencioso, no un compa. Lupita hizo este test durante una cena con Fernanda. En 2 horas de conversación, Fernanda hizo 2 preguntas sobre Lupita y respondió con 14 historias sobre sí misma. Y aún más revelador, cuando Lupita intentaba profundizar sobre algo que estaba viviendo, Fernanda interrumpía o cambiaba de tema en menos de 1 minuto. Pero cuando Fernanda hablaba sobre ella misma, esperaba atención total.
Imagínate, Jung explicaría, las personas con mala vibra no consiguen dar espacio genuino para que tú brilles, porque su propio lado oscuro no integrado siente que el brillo ajeno disminuye el suyo. Es mentalidad de escasez llevada al extremo. Si tú estás bien, ella siente que está mal. Si tú tienes éxito, ella siente que está fracasando. Y en lugar de trabajar internamente para crear su propia luz, intenta apagar la tuya. ¡Qué tremendo! Señal número 4. Imitación obsesiva de lo que tú haces. Jung hablaba sobre identificación proyectiva. La persona con envidia, incapaz de hacer el trabajo interno de individuación, intenta convertirse en ti, copia lo que haces, cómo te vistes, tus elecciones, tus hobbies. Pero aquí está el diferencial crucial. Copia, pero después critica, imita, pero después menosprecia el origen. Es envidia en acción pura. Así de claro. Lupita empezó a notar un patrón perturbador. 3 semanas después de que Lupita se cortara el pelo cortito, Fernanda se cortaba el pelo cortito. Un mes después de que Lupita empezara clases de yoga, Fernanda empezaba clases de yoga. Cuando Lupita se mudó a un barrio específico, Fernanda empezó a buscar departamento en el mismo barrio. Solo, esto podría ser coincidencia o admiración saludable, pero siempre venía acompañado de críticas. Fernanda se cortaba el pelo como Lupita, pero después comentaba, el pelo corto no le queda bien a todo el mundo. Yo lo puedo usar, a ti te quedó cara de niño. Fernanda empezaba yoga, pero después decía, no sé por qué te gusta tanto eso. Es bien básico. ¡Qué barbaridad! Jung diría, la persona con envidia está intentando integrar aspectos que ve en ti, pero como su lado oscuro no está consciente, en lugar de hacer el trabajo interno de desarrollar esas cualidades auténticamente, solo copia la superficie. Y porque en el fondo siente que la copia es inferior al original, necesita criticar el original para sentirse mejor. Exactamente. Imitación obsesiva con crítica posterior es uno de los signos más claros de mala vibra, porque muestra que la persona quiere lo que tú tienes, pero te resiente por tenerlo primero. Órale. El punto crítico llegó cuando Lupita posteó fotos de un viaje que hizo a Portugal. Ella había planeado aquel viaje durante 2 años, ahorrado, investigado. 2 semanas después, Fernanda anunció que iba a Portugal también, y cuando volvió, le dijo a Lupita, no sé por qué hablaste tanto de ese viaje, es bonito, pero nada del otro mundo, medio sobrevalorado. Ay, no. Fue en ese momento que Lupita entendió completamente lo que la terapeuta junguiana había dicho. La envidia es el lado oscuro no integrado proyectado en ti. Fernanda no odiaba a Lupita. Fernanda odiaba lo que veía en Lupita que no conseguía desarrollar en sí misma. Coraje, independencia, crecimiento. Y en lugar de hacer el trabajo doloroso de mirar hacia adentro, Fernanda intentaba convertirse en Lupita y cuando no conseguía, atacaba. ¡Qué triste! Acabas de descubrir 4 de las 7 señales que Jung identificó en personas con mala vibra. Cumplidos con veneno, minimización sistemática, competencia silenciosa, imitación con crítica. Si reconociste 3 o más de estas señales en alguien cercano, no te estás haciendo una película. Estás siendo blanco de envidia disfrazada de amistad. Ponte trucha. Ahora, antes de mostrarte las 3 señales finales, las más peligrosas, necesito decirte algo importante. Este tipo de contenido incomoda a mucha gente. Las personas tóxicas no quieren que sepas esto. Cada video así es un acto de protección colectiva. Jung pasó la vida entera estudiando la psique humana para que personas como tú y yo pudiéramos protegernos.
El super thanks ahí abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, esta información vale oro. Continúa revelando lo que otros esconden, porque ya no eres más víctima. Eres alguien que se protege con conocimiento, y eso lo cambia todo. Ahora vamos a las 3 señales finales, y te garantizo, cuando conozcas la señal número 7, vas a finalmente entender por qué aquella persona te hace sentir tan mal, incluso sin hacer nada obviamente malo. Señal número 5. Alegría cuando fracasas. Esta es quizás la señal más dolorosa de reconocer, pero también la más reveladora. Jung llamaría a esto Schadenfreude, del lado oscuro proyectado, placer en el dolor ajeno. La persona envidiosa no consigue esconder completamente la satisfacción cuando algo malo te sucede. ¿Cómo identificarlo? Presta atención a la reacción inicial, en los primeros 3 segundos, antes de que la persona tenga tiempo de ajustar la máscara social. Cuando compartes algo que salió mal, hay un brillo en sus ojos, una micro sonrisa, una energía diferente. Y entonces viene la preocupación actoral. Lupita percibió esto de forma devastadora. Ella había pasado en un proceso selectivo para una posición internacional, cambio de país, oportunidad única. Pero en el último momento, la empresa canceló la vacante por reestructuración. Lupita estaba devastada. Llamó a Fernanda en lágrimas. Y la primera reacción de Fernanda, aquellos primeros 3 segundos antes de controlarse, fue un suspiro de alivio. Lupita lo escuchó. Y entonces vino la preocupación falsa. ¡Ay, qué terrible! Pero sabes, tal vez sea una señal de que no era para ser y vas a sufrir mucho viviendo fuera. Al menos ahora te quedas por aquí. Jung diría, el dolor de Lupita alivió el dolor del lado oscuro de Fernanda. Mientras Lupita estaba logrando cosas, el lado oscuro no integrado de Fernanda sufría. Pero cuando Lupita fracasó, el ego de Fernanda tuvo un respiro. No porque Fernanda sea mala, sino porque el lado oscuro no integrado funciona así. Necesita disminuir al otro para sentirse menos pequeña. Test de Schadenfreude. Piensa en las últimas veces que compartiste algo malo que te sucedió. ¿La persona pareció genuinamente triste por ti o pareció secretamente aliviada? ¿Intentó consolarte o intentó convencerte de que fue para mejor? Personas que realmente te aman sufren cuando tú sufres. Personas con mala vibra sienten alivio cuando sufres, porque tu dolor ecualiza el juego en su cabeza. Lupita percibió que toda vez que algo salía mal en su vida, Fernanda estaba más presente, más animada, más disponible. Pero toda vez que algo salía bien, Fernanda se ponía distante, ocupada, fría. El patrón era cristalino. Señal número 6. Aislamiento sutil de otras personas. Esta señal es especialmente insidiosa. Jung hablaría sobre sabotaje social de la individuación del otro. La persona con mala vibra no quiere que tengas otras conexiones fuertes, porque cuanto más aislado estás, más dependiente de ella te vuelves y más control ella tiene sobre la narrativa de tu vida. ¿Cómo funciona? La persona con mala vibra planta semillas de duda sobre otras personas en tu vida. Habla mal de otros compas tuyos, de forma sutil, crea incomodidad en situaciones sociales, te hace cuestionar sobre tus otras relaciones y poco a poco percibes que estás cada vez más dependiente solo de ella. Lupita comenzó a notar que Fernanda siempre tenía algo negativo que decir sobre cualquier persona nueva que Lupita conocía. Cuando Lupita hizo amistad con una colega de trabajo, Fernanda comentó, «Ella parece medio falsa, ¿no crees?». Cuando Lupita mencionó que había salido con un grupo nuevo, Fernanda dijo, «Cuidado, ese tipo de gente solo se acerca cuando estás bien.
van a desaparecer cuando necesites. Lo más peligroso, Fernanda siempre se posicionaba como la única amiga verdadera. Yo te conozco hace tanto tiempo, yo sé quién eres de verdad. Esas personas nuevas no te conocen como yo. Era manipulación disfrazada de lealtad. Jung explicaría, personas con mala vibra sabotean tus otras conexiones, porque temen que percibas, a través del contraste, cómo la relación con ellas es tóxica. Si tienes amigos sanos, vas a notar que aquella amistad específica te hace sentir mal. Entonces, la persona con mala vibra trabaja para mantenerte aislado, dependiente solo de ella. Test de aislamiento. Desde que conoces a esta persona, ¿te has acercado o te has alejado de otros amigos? Ella celebra cuando haces amistades nuevas. ¿O siempre encuentra algo de errado con las personas que conoces? Lupita hizo una lista en los 5 años anteriores, antes de que la amistad con Fernanda se intensificara. Lupita tenía un círculo de 8 amigos cercanos. Después que la amistad con Fernanda se volvió central, Lupita se había alejado de 6 de esos 8, siempre por comentarios que Fernanda hacía, siempre por incomodidades que Fernanda creaba. Y lo más revelador, cuando Lupita intentaba organizar encuentros de grupo, incluyendo a Fernanda y a otros amigos, Fernanda siempre encontraba una excusa para no ir, o creaba algún drama que hacía a Lupita cancelar. Pero cuando eran solo las dos, Fernanda estaba siempre disponible. Jung diría, esto no es amistad, es control. La persona con mala vibra no quiere dividirte, porque tú, validando la existencia de ella, la haces soportar la toxicidad. Pero si tienes espejos sanos, otros amigos, vas a percibir que algo está errado. Entonces ella trabaja para mantenerte solo de ella. Y ahora, la señal más peligrosa. Lo que Jung diría que es la manifestación máxima del lado oscuro no integrado en acción. Señal número 7. Cambio de humor cuando estás genuinamente feliz. Esta señal es devastadora de percibir, porque confirma algo que sentías, pero no querías admitir. La persona no consigue soportar cuando estás bien. No consigue mismo. La felicidad genuina tuya dispara el lado oscuro no integrado de ella de forma tan intensa que ella no consigue esconder. ¿Cómo aparece? Llegas animado, feliz, energía buena, y la persona se pone extraña, incómoda, cambia de tema, se queda callada. O peor, inmediatamente trae algo negativo para bajar tu energía. Reclama de algo, cuenta un problema, hace un comentario que te deja inseguro. Es como si tu felicidad fuera insoportable para ella. Lupita tuvo el momento de claridad final en una situación simple. Ella había acabado de recibir noticia de que había sido aprobada en un máster que quería hacer hace años. Estaba radiante. Llegó al café donde iba a encontrarse con Fernanda y se podía ver la felicidad en su rostro. Fernanda miró a Lupita y algo cambió. La expresión de ella se endureció, se puso seria, y antes incluso de que Lupita contara la noticia, Fernanda dijo, «¿Te ves bien? Porque necesito contarte una cosa. Mi jefe fue horrible conmigo hoy». Y Lupita pasó los siguientes 40 minutos quejándose. Fernanda ni siquiera pudo compartir la noticia de su maestría, y cuando finalmente lo mencionó, brevemente, Lupita dijo, «Ah, chido». Entonces volvió inmediatamente a hablar de sus propios problemas. Carl Jung lo explicaría con una frase suya. El lado oscuro es la persona que preferirías no ser. Lupita veía en Fernanda lo que ella no había desarrollado en sí misma: coraje para intentar cosas nuevas, crecimiento, éxito, y en vez de hacer el trabajo doloroso de integrar su propio lado oscuro, Lupita inconscientemente saboteaba la felicidad de Fernanda.
porque la felicidad de Fernanda reflejaba de vuelta todo lo que Lupita no era. Prueba final. Piensa en las últimas 5 veces que estuviste genuinamente feliz cerca de esa persona. ¿Cómo reaccionó? ¿Pudo estar feliz contigo? ¿O inmediatamente trajo algo para bajar tu energía? Las personas que te aman se alimentan de tu felicidad. Las personas con mala vibra se sienten amenazadas por tu felicidad. Fue después de ese encuentro que Fernanda tomó la decisión más difícil de su vida: terminar una amistad de 10 años, porque la terapeuta junguiana le dijo algo que lo cambió todo. No puedes salvar a Lupita haciéndote pequeña. Lupita necesita integrar su propio lado oscuro. Y que sigas aceptando ese trato no la ayuda, te perjudica a ti. La historia de Fernanda tiene un final importante. 3 meses después de alejarse de Lupita, Fernanda se dio cuenta de algo. Se sentía más ligera, más confiada, menos ansiosa. Había dejado de cuestionar cada logro. Había dejado de sentirse culpable por estar bien. Había dejado de minimizar su propia felicidad. Y lo más interesante, Lupita intentó volver, varias veces, con mensajes de «Soy tu mejor compa. No puedes hacerme esto». Pero Fernanda, con ayuda de su acompañamiento terapéutico, consiguió mantener el límite. Y por primera vez en años, Fernanda entendió lo que Jung quiso decir con individuación: convertirte en ti misma, entera, incluso si eso significa perder personas que te mantenían pequeña. Ahora ya conoces las 7 señales: cumplidos con veneno, minimización sistemática de logros, competencia silenciosa constante, imitación obsesiva con crítica, alegría cuando fracasas, aislamiento de otras personas, cambio de humor cuando estás feliz. Si reconociste 4 o más de estas señales en alguien, no te estás haciendo una película, estás siendo blanco de la mala vibra. Y la mala vibra disfrazada de amistad es una de las formas más destructivas de toxicidad, porque te hace cuestionar tu propia sanidad. Pero Jung te diría algo liberador: no es sobre ti, nunca lo fue. La envidia no se trata de que la persona envidiada sea superior. La envidia se trata de que la persona envidiosa no ha integrado su propio lado oscuro. Odia en ti lo que no ha desarrollado en sí misma. Y hasta que haga el trabajo interno, vas a continuar siendo el espejo que refleja de vuelta todo lo que ella no es. Entonces, ¿qué haces con esta información? 3 pasos prácticos de protección psicológica que Jung recomendaría. Paso 1. Confía en tu inconsciente. Si sientes que algo está mal con alguien, incluso sin pruebas concretas, tu inconsciente está procesando señales que la mente racional aún no ha organizado. Jung dedicó su vida a probar esto. Tu instinto no es paranoia, es sabiduría. Paso 2. Establece límites. No necesitas confrontar a la persona diciéndole «ya no voy a ser tu compa porque me tienes envidia». Simplemente crea distancia, comparte menos, estate menos disponible, protege tu energía. Las personas con mala vibra se alimentan de tu éxito, deja de alimentarlas. Paso 3. Construye relaciones saludables. La mejor forma de identificar toxicidad es tener contraste. Si solo tienes relaciones donde te hacen sentir mal, lo normalizas. Pero si tienes compas que genuinamente celebran cuando estás bien, percibes rápidamente quién te jala para abajo. Y una técnica junguiana específica, el test del espejo emocional. Después de interactuar con esa persona, ¿cómo te sientes? ¿Energizado o drenado? ¿Confiado o inseguro? ¿Feliz o ansioso? Tu cuerpo y tus emociones te dicen la verdad que la mente racional aún resiste a aceptar. Jung decía,
Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Acabas de hacer consciente un patrón que estaba dirigiendo tu vida. Mala vibra disfrazada de amistad. Y ahora que lo ves, no puedes más desviar la mirada. Tienes una elección: continuar en la relación sabiendo que es tóxica o proteger tu individuación. Y yo te digo, proteger tu individuación, proteger tu crecimiento, no es egoísmo, es autocuidado psicológico. Jung pasaría su vida estudiando la psique humana exactamente para esto, para que tuvieras herramientas para protegerte de personas que, consciente o inconscientemente, quieren mantenerte pequeño. Fernanda hoy, 2 años después, tiene un círculo más pequeño pero saludable. Volvió a hablar con los compas de los que se había alejado. Terminó la maestría. Está en una relación saludable y ya no se siente más culpable por estar bien. Porque se dio cuenta que mantenerse pequeña para no despertar la mala vibra ajena es traicionarse a sí misma. Y Jung diría: viniste a este mundo para convertirte en quien eres, no para disminuirte, para caber en el ego no integrado de otra persona. ¿Cuántas de estas señales reconociste en alguien? Comenta el número aquí, sin citar nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces solo de escribir el número percibes el patrón que estabas negando y vas a ver que no estás solo. Miles de personas en los comentarios van a decir: también vi todos los 7, también dudé de mi percepción, también pensé que estaba exagerando. Pero no era así. Y ni tú tampoco lo estás. Comenta el número ahora. Es el primer paso para proteger tu individuación.